A resolver entonces un ejemplo. Vamos a definir una función f. Vamos a escribir primero el criterio. Digamos que la función f es la raíz de x más 1. Donde f tiene como dominio todos los números entre menos 1 y más infinito. Y él me devuelve valores de r. Definamos la función g, cuyo criterio va a ser, digamos que es 2x más 1. Donde g es una función que recibe valores en r, no tiene ninguna restricción, me devuelve valores de r. Entonces vamos a calcule f o g de x, calculemos g o f de x, calculemos g o g de x, calculemos f o f de x y sus dominios. Van a ver que hay unos fáciles, otros que no están tan fáciles. Muy bien. Empecemos con f o g. Entonces, primero que me piden f o g de x. Tal y como di la definición de arriba, f o g de x es en el criterio de f, donde se encuentre una x en el criterio de f, cambia esa x por una g, por la función g. O por el criterio de la función g. Si lo quieren ver mejor, ok. En el criterio de la función f, cambien el criterio de g, que es 2x más 1. Esto me está diciendo, léanlo así. En el criterio de f, cambie la x por esto. Vean que aquí está el criterio de f. Y yo en vez de la x, estoy sustituyendo la x por 2x más 1. Entonces él me dice, vaya al criterio de f y en vez de la x, ¿verdad? Este es el criterio de f, en vez de esta x, póngale 2x más 1. Lo voy a poner entre paréntesis todo para que sea bien claro. ¿Okay? Eso es, en el criterio de la función f, cambié la x por el criterio de la función g. Muy bien. Ya tenemos nuestro criterio de la composición. ¿Que la quieren simplificar? Se puede simplificar, por supuesto. ¿Ok? Todo bien. Ahora, él me va a decir, bueno, pero ¿cuál es el dominio de esta función? Y el asunto es que, como dijimos, aquí lo vimos, el ámbito de G tiene que ser igual al dominio de F, o un subconjunto. Entonces, esos dos, voy a subir un poquito más, estos dos conjuntos, el dominio de G y el dominio de F, tienen que eventualmente unirse en uno solo. ¿Okay? El codominio de G y el dominio de F tienen que ser el mismo, por decirlo así, ¿verdad? O por lo menos el codominio de G ser subconjunto del de F. O sea, este debe ser subconjunto de este. R es subconjunto del intervalo entre menos 1 y más infinito. No, R es más grande. Tengo un problema. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedirle a G que solo me devuelva valores en el dominio de F. ¿Okay? Yo necesito, voy a ponerlo en rojo, yo necesito que G me devuelva, o sea, los yes que me devuelva el G, estén en el dominio de F.
O sea, que sean más grandes que menos 1 o iguales. Ok, estamos bien. Necesito que G me devuelva solo valores más grandes o iguales que menos 1. Bueno, y G tiene como ecuación 2x más 1. Es decir, que 2x es más grande que menos 2. Es decir, que x tiene que ser mayor o igual a menos 1. O de pura casualidad, como me inventé el ejemplo, me quedó así. Pero de pura casualidad está dando el mismo dominio de f. Eso, pura casualidad, ¿verdad? O sea, no siempre es así. Entonces, ¿cuál es el dominio de f o g? Desde menos 1 hasta más infinito. Lo cogí de aquí. Calzó con el de f. Sí, de pura casualidad. Ok, vamos a hacer g o f. Van a ver que g o f es más fácil. G o f de x. Vamos a evaluar. Vamos a sustituir en el criterio de g el criterio de f. Eso es lo que dice ahí. Voy a ir a cambiar en el criterio de g. Voy a cambiar la x o las x que aparezcan por el criterio de f. ¿Ok? Entonces, en el criterio de g, todas las x que aparezcan las voy a cambiar por el criterio de f, que era raíz de x más 1. Eso es, vaya al criterio de g y la x, la vas a cambiar esta x por raíz de x más 1. O sea, esa x de ahí la vas a cambiar por raíz de x más 1. ¿Ok? Entonces me voy al criterio de g y donde está la x, esa x la cambio por la raíz. ¿Ok? Ese es el criterio de g o f. Ahora, vean lo que sucede. Aquí voy a volver a escribir esto. F era una función que iba desde menos 1 más infinito a R. Y G era una función que iba de R en R. Ok, como aquí estoy haciendo la composición al revés, G o F, entonces más bien el ámbito de F, este de aquí, debería ser un subconjunto del dominio de G, este de acá. ¿Okay? Debería ser subconjunto. La pregunta es, ¿R subconjunto de R? Sí, sí cumple. Qué dicha. Ok, entonces ese dominio de F sí me funciona. F sí devuelve valores que G puede tomar. Por lo tanto, el dominio de G o F lo mantenemos igual al dominio de F. ¿Ok? Recuerden, yo tengo que restringir el dominio de F en este caso de forma tal que solo me devuelva cosas que G pueda tomar. Entonces, eventualmente yo restringo el dominio. Aquí lo que estoy diciendo es, no lo restrinja, porque todo lo que devuelve F lo puede tomar G. ¿Okay? Eso es lo que estamos diciendo ahí. Bueno, ya estamos sobre la hora. Yo creo que vamos a dejar G o G. Y FOF. FOF sí es muchísimo más complicado. De hecho, FOF no les recomiendo que lo hagan. Ahora lo estaba pensando porque es la composición de las raíces. Y para sacar el dominio no está tan sencillo. Entonces dejemos este FOF mejor sin hacerlo. Pero sí podrían intentar ustedes hacer GeoG. GeoG para el dominio es muy fácil, pero sí sería interesante que calculen el criterio de GeoG. Entonces digamos que ese lo pueden tratar de hacer y la próxima venimos y lo calculamos, ¿verdad? Y vemos a ver qué pasa con el dominio de GeoG. Van a ver que ese es relativamente sencillo. Y la próxima hacemos otro ejemplo de estos, donde vamos a tener un par de funciones. Ahí sí voy a buscar que por aquí tuve la tan mala suerte
¿verdad? Que me inventé esas dos funciones y me quedó el dominio de la composición igual al dominio de la función original. Muy extraño más bien, digamos, inventándome las funciones, es muy raro que haya pasado. Pero para la próxima voy a buscarme entonces un par de funciones en donde sí se vea bien claro ese detalle, ¿verdad? Que no necesariamente dan igual.